Nosotras somos mezcaleras de corazón. Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mezcaleras de Corazón. Hoy nos acompaña una súper invitada, una mujer mezcalera de corazón de Puebla, de San Diego, la Mesa Tochimilcingo, Anaí González Monfil, una mujer que le ha luchado a lo largo de más de 8 años, y vamos a platicar con ella qué significa también ser la primera mujer en su familia de quinta generación de atreverse a ser maestra mezcalera, los retos y lo que le ha implicado llegar a lo que hoy ha sido su marca y su palenque Agave Rosa. No se lo pierdan, quédate con nosotros porque va a estar buenísimo e interesantísimo, aquí en Mezcaleras de Corazón. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Mezcaleras de Corazón y estamos muy contentas. Bueno, yo no tanto porque Charo y Dalid me han abandonado, no es cierto. No, pero por diversas cuestiones no han podido estar aquí, pero bueno, hoy estamos muy contentas porque tenemos una súper invitada que ya teníamos muchas ganas de que viniera, pero por diferentes razones no habíamos podido. Una mujer mezcalera de corazón, Anaí González Monfil, muchas gracias por estar aquí. Quinta generación de familia mezcalera poblana del municipio San Diego, la Mesa Tochimilcingo, ¿cierto? Así es, muy orgullosa, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación, por los espacios. Estos son los espacios que a mí me gusta estar, muchísimo, porque uno comparte como todo esto que hay detrás de un mezcal, desde pues toda la generación, los conocimientos, cómo es que nosotros, damos a conocer o por qué estamos involucrados en esto del mezcal. Como lo dices bien, sí, la quinta generación, importante decirlo, la primer mujer en mi familia en retomar la tradición mezcalera. Fíjate qué importante es para mí siempre que las mujeres, cuando son las primeras en algo, familiarmente hablando, porque a mí me gustan mucho las historias familiares, pero ese es otro tema, pues siempre abren camino para todas las que vienen más adelante. O sea, abres camino para las futuras generaciones, ¿no? Eso pasa cuando alguien estudia una carrera por primera vez, cuando alguien se atreve a seguir la tradición del mezcal, ¿no? Sí. Cuando las otras mujeres ven eso dicen, si ella pudo, yo también, sí. ¿No? Y la verdad es que a ti te conocimos por la Asociación de Mujeres del Mezcal, pero la verdad a mí me da mucho orgullo porque sí hemos visto el avance y el progreso que has tenido como mujer de tu comunidad, ¿no? Hemos ido a tu palenque, hemos visto lo que has hecho con tu esposo y la verdad te felicito y yo me siento muy orgullosa de que haya mujeres como tú que además hoy ya tienen muchos logros y felicitarte por eso, la verdad, Anaí. Eres una mujer que ha luchado mucho y ahorita nos vas a platicar, pero sí hemos visto tu crecimiento, al menos en el poco tiempo que yo llevo, digo, Anaí va despuntando y eso me da muchísimo orgullo, la verdad. Sí, pues es muchas personas a veces nos dicen que cómo es que iniciamos, y a mí me encanta platicar de los inicios de Agave Rosa y lo que ha sido para nosotros estar dentro del mezcal, porque bueno, ahorita ya se ve un crecimiento en el aspecto de la marca y en el aspecto de la fábrica. Pero como comenzamos era, estábamos apenas nada más teníamos como un techito y era todo muy, muy simple porque pues crecimos de a poco, llevamos alrededor de, bueno, en toda esta parte del mezcal desde el 2012, pero ya como productores desde el 2019. Pero tú empezaste sola, no con tu marido, ¿sí? No, sola. Cuéntame, o sea, tú llegaste a San Diego a vivir y cómo es que de repente, o cómo te involucraste en el tema del mezcal. Porque dices que eres la primera mujer que empezó a hacer eso en su familia. ¿Cómo fue? Platícanos así como muy... Sí, esa pues, historia. La historia. Sí, pues se hace cuenta que es importante decirlo, yo vengo de una familia mezcalera, no nada más por mi mamá, sino por mi papá. O sea, la parte de mis abuelos y mis bisabuelos por parte de los dos, pues eran mezcaleros de generaciones. El punto aquí cuando
Mi papá, por ejemplo, le toca la etapa precaria de lo que es el mezcal, cuando, por ejemplo, anteriormente no se vendía el mezcal, decía mi papá que tardaba muchísimo tiempo para hacerlo, y cuando, por ejemplo, ellos ya tenían su producción después de casi un mes, porque todo era muy rudimentario, por ejemplo, cuando ya tenían su producción, resulta que ya debían más de la mitad en las tiendas. Eran como tipo las tiendas. Sí, como que tenías un crédito y ibas a... Claro, deuda. sacabas cosas, era deuda. Y pues obviamente decía mi papá, aquí no hay para salir adelante. O sea, prácticamente era por amor al arte en ese entonces. Otra de las cuestiones pues era que siempre había muchas carencias en cuestión alimentarias, en cuestión económicas. Y mi papá decide no dedicarse a hacer al mezcal. Okay. Entonces ahí se rompe como la etapa de la producción del mezcal en la familia de mi papá. En la familia de mi mamá, pues no era tan común, por ejemplo, que los hombres enseñaran a las mujeres a hacer mezcal. Siempre en esos tiempos estaban vistas como malas, que una mujer estuviera en un palenque era vista como de mala suerte. Sí, como de mal agüero, como en el pulque, ¿no? Sí. Se iba a echar a perder la producción. Literal, así le decían que si una mujer llegaba cuando estaban cociendo o cuando estaban destilando, pues o no rendía o no se cocía el maguey. Entonces era muy difícil que se dedicaran las mujeres a hacer mezcal. Pero mi mamá me cuenta que a ella la llevaban al campo a cortar mamá era la primera de 12 hijos. Entonces mi mamá la llevaba a mi abuelo a cortar maguey al campo. Y mi mamá pues tuvo como esa etapa de ir a cortar maguey de niña, pero la diferencia está en que mamá se lo inculcaron como un castigo. Decían, si te portas mal te voy a llevar a cortar agave. ¿Y qué amor le vas a tener cuando te lo inculcan no le así, tienes, ¿no? Exactamente, pues un amor a esto no le tienes. A mí, por ejemplo, mi abuelo, el que por parte de mi papá, el que se dedicaba a hacer mezcal, él, por ejemplo, me empieza a contar las historias. Yo era como muy parlanchina desde muy niña. Sí te imagino. Entonces mi abuelo, resulta que a él le encantaba contar historias. Y yo me fascinaba sentarme allí en un banquito con él y preguntarle, ¿y a qué te dedicabas? ¿Y por qué? ¿Y esto? Y entonces mi abuelo me cuenta una historia en la cual decía, no, pues bueno, cuando íbamos como al cerro, por ejemplo, decía, y íbamos a cortar el maguey nos íbamos a las 2, 3 de la mañana. Yo le decía, ¿y por qué si decías que no había luz en ese entonces como le hacías? Y me decía, siempre agarrábamos casi por lo regular las noches de luna. Por eso es que nuestra marca tiene una luna en honor a mi abuelo. Ah, eso no sabíamos. Entonces yo cuento, por ejemplo, a mí me cuenta mi abuelo todas estas historias y yo me enamoro, o sea, de este tema. Mi papá regresa al pueblo cuando nosotros teníamos 14 años y estudiamos ahí ya nada más nuestro último grado, por ejemplo, de secundaria en mi caso, el bachiller, y yo decido ser la primera mujer en estudiar una carrera. Ah, ¿qué estudiaste? Administración de empresas. Ven, les digo, las mujeres abren camino para las que vienen, es muy importante. Sí, entonces me voy a estudiar y en ese punto de estudiar, pues se de cuenta que yo digo, bueno, en el municipio de donde yo vengo, todos tienen mezcal. Todos tienen mezcal. Es un municipio que hace muchísimo mezcal. Todos hacen mezcal. Y entonces, por ejemplo, pero hombres, hombres, exactamente, eran puros hombres. Entonces, hago un estudio de mercado y veo del por qué ese mezcal no se está moviendo. Los primeros estudios que realizamos era porque la mayoría de la gente decía que era una bebida muy fuerte y la tenían considerada como de baja calidad. Sí. Entonces, por ejemplo, ya de ahí introduzco lo que son los mezcales de sabores para aumentar lo que es el consumo del mezcal. Entonces yo empiezo a comprarle a todos mis primos y a toda la familia el mezcal y empiezo a hacerlo de sabores. Fue ahí que inició lo que es la marca con los mezcales de sabores. Sí, porque además en San Diego imagino que todo se conoce, ¿no? Generalmente sí tienes muchos parientes, mucha familia y la mayoría se dedican a hacer mezcal. Sí, la mayoría sí. Ese es prácticamente, ese es como lo que nos da de comer ahí en San Diego a la mesa a todos. Entonces, por ejemplo, afortunadamente pues nos empieza a ir súper bien.
Sí, porque además los mezcales de sabor le encanta a la gente, Sí, lo buscan muchísimo. Y la gente se anima a probarlos, o sea, ahí como que le pierden el miedo y dices, bueno, pues se ve, tiene ya un tono bonito, me animo. Sí, entonces ahí empieza nuestra historia con el mezcal, nos empieza a ir súper bien y afortunadamente yo siempre he dicho, la denominación de origen aquí es lo mejor que nos ha pasado en Chile. Sí, porque si tú empezaste en 2012, no existía o no tenía Puebla en la denominación, pero llega el 2015. Llega el 2015 y fue un boom para todos los que nos dedicábamos a hacer mezcal, fue un boom. Es un parteaguas de un antes y un después del mezcal. O sea, tú puedes decir que la denominación sí ha visibilizado y ha impulsado el mezcal. Sí, claro que sí, fue lo que prácticamente nos vino a todos a poner en el punto. Todos, por ejemplo, dicen que Puebla no sabía hacer mezcal. Cuando empiezan a ver que Puebla no es de hace una generación o hace poquito tiempo. 5, 6, 10. Sí, o sea, hay generaciones muchísimo 5 o 6 generaciones, no sé en otros municipios, pero al menos en donde nosotros venimos, eran 5 y 6 generaciones. Yeah. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, se potencializa lo que es el consumo del mezcal y la gente como que le pierde el miedo. Uh-huh. Y pues ya la demanda era mayor y yo siempre había soñado con tener una fábrica. Porque yo quería entrar a mí me llamó la atención entrar a Jimar, a destilar, pero como yo veía puros hombres, yo dije, no, me van a decir que no, o sea, no. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Sí, y entonces es ahí donde creamos Agave Rosa ya como fábrica. Yo decía, para aprender a hacer mezcal, tuvimos que crear Agave Rosa. Pero como marca. Como fábrica. Así se llama tu fábrica. Sí, Rosa. Así se llama Agave Rosa. Y el nombre se le da porque, por ejemplo, yo había visto que la mayoría de las marcas son muy como para hombres, desde la imagen. En eso estamos muy de acuerdo. Sí, yo cuando yo les digo, yo estoy enamorada de tu marca porque tu marca también es tiene presencia, se le ve la presencia femenina. O sea, está súper padre desde el nombre y fue ahí, por ejemplo, que nosotros también decidimos poner como imagen como tipo Mayagüel. Ajá, sí, porque nosotros también notamos que las marcas son muy rudas, no voy a decir marcas porque les hacemos promoción, pero sí como hay unas que son muy grises, muy rudas, ¿no? Que negro, ajá. Entonces dijimos un nombre más amigable, más alegre, algo que sí te invite a consumirlo, porque sí de repente ves unas cosas o unas que ni entiendes el nombre para empezar, ¿no? Así es. No, y la parte también como volvemos a comentar como más rudas, yo por ejemplo como eslogan teníamos porque siempre me preguntan, ¿y por qué Agave Rosa? Y yo le dije, pues porque las mujeres también hacemos mezcal. Ese es nuestro eslogan. O sea, porque aunque por ejemplo o sea, no decimos que toda la marca no participan solamente mujeres. A mí me encantaría que hubiera más mujeres participando en la parte de elaborar el mezcal. Pero, pues fue nuestra parte que decidimos nosotros ponerle un nombre un poco más femenino para darle la importancia que ha tenido la mujer durante todo este tiempo en la elaboración del mezcal. Para honrar el trabajo que además tú haces de primera mano. Claro. Entonces ya dices, yo quiero hacer mezcal, quiero tener mi fábrica y sigue sola. Digo, sola en el sentido de que está soltera, ¿no? En ese momento. Sí, por ejemplo, yo le había dicho anteriormente a mi papá. O sea, yo le había dicho, esto va como de generación en generación. Sí. Entonces, lo que se le dificultaba como a mi papá es decir, ¿quién te va a enseñar? Claro. No tienes una línea directa. Si yo supiera, me dice, yo de Mil Amores, yo te enseño, pero a mí nada más me lo enseñaron como de niño y ahora las técnicas son diferentes. Entonces, en ese lapso de buscar quién me enseñaba, yo estaba como muy frenada. Entonces ya yo me caso y mi esposo le empiezo a platicar, bueno, ya sabía que me dedicaba y todo, y pues también se enamora de la parte del mezcal, y fue el apoyo que tuve para iniciar la fábrica, iniciar ya como ahora sí que los dos aprendimos a ser maestros mezcaleros desde nuestra fábrica.
¿Y quién les enseñó? El maestro Ismael. Okay. Ismael fue el que nos dio la mano, que al final de cuentas él no es de familia directa, pero es una persona increíble que yo siempre le he dicho que sí, le debemos todo lo que sabemos, porque él nos enseñó, o sea, todo lo que nosotros sabemos. Sí, hay muchos maestros así, ¿no? Que no vienen a lo mejor de línea directa, así como que de la generación directa, pero que han aprendido por el tío, ¿no? Porque desde chavitos se emplean ahí para trabajar y van aprendiendo. Entonces, hay muchos maestros que a lo mejor no son línea directa, pero es parte de su cultura y de lo que la comunidad hace. Sí, anteriormente era muy difícil que un maestro que no fuera de línea directa de familia te enseñara. Sí. También por eso la parte mía de a lo mejor de la pena de decirle a un familiar, a lo mejor un tío así, de decirle, sabes que pues yo quiero aprender. ¿Te daba miedo? Sí, más que nada porque me fueran a decir que no, o porque casi me fueran a decir, oye, pues tú no, esto no es para ti. ¿Y nunca te pasó algo así? Que alguien te dijera, ¿tú qué haces hacer mezcal? Tú nunca, no debías. Fíjate. O sea, en algún momento alguien te hizo un comentario en la comunidad, porque también los hombres son celosos de su propia tradición y de su propio quehacer, ¿no? En ese sentido. Sí, por ejemplo, mira, cuando nosotros iniciamos lo que fue Agave Rosa, ya como fábrica, sí, o sea, de repente me llegaban comentarios y decían, es que ¿por qué se dedica a hacer mezcal si su papá no hace mezcal? O sea, eso sí, así súper presente, ¿eh? Y hasta cierto punto yo lo sentí al principio como una especie de agresión hacia mí por ser mujer, en primera, y en segunda porque pues mi papá no era el que me había enseñado, pero se les olvidaba que atrás de mi papá teníamos, por ejemplo, de la parte de mi mamá, de los primeros mezcaleros de el pueblo, era mi bisabuelo, o sea, bueno, y de ahí atrás yo creo que su papá de mi bisabuelo, eran de los primeritos mezcaleros, pero se les había olvidado que todas esas generaciones, yo venía al final de cuentas de una generación que sí elaboraba, de una línea que sí elaboraba mezcal, que se había perdido por la parte de mi papá, porque al final de cuentas, mi papá quería que tuviéramos otras oportunidades, en mi caso, de, a lo mejor de educación, de toda esta parte, que me funcionó perfectamente porque pues se me quitó el miedo para iniciar Sí, porque saliste, viste otras cosas, ¿no? Estudiar de alguna manera te amplía el panorama de la vida, de todo, ¿no? Sí, te amplía el panorama y al final de cuentas dices, te das cuenta de decir, aquí tenemos un montón de cosas para hacer, no necesitamos, estaba mucho el tema de que todos iban a Estados Unidos, hombres y mujeres. Muy jóvenes, o sea, el pueblo se estaba quedando de verdad sin gente. Sin gente. Porque todos se iban a buscar oportunidades en Estados Unidos y yo dije, es que aquí tenemos oportunidades, o sea, solamente tenemos ahorita la parte, yo les decía, de boom del mezcal y hay que aprovechar eso, o sea, al final de cuentas aquí tenemos fuentes de empleo, solamente hay que crearnos nosotros nuestras propias fuentes de empleo. Sí, yo creo que esa es una historia común de muchos maestros, El papá se dedicaba, el abuelo, el mío también, de repente se fue un tiempo, porque no le veía como en ese momento una opción, en la vida se va, traen su lanita y ahora sí dice, quiero que me enseñes, y voy a invertir y pongo una fábrica, y entonces pues de alguna manera muchos regresan, pues sí con una capacidad de inversión un poco mayor que si te hubieras quedado. Sí. Ahora sí. Ahora inteligentemente empiezan a invertirle en un palenque, ¿no? Sí. Empiezan a aprender si todavía viven sus padres. Y eso a mí se me hace bien interesante, ¿eh? Sí, pues es que, por ejemplo, tenía que venir, lo que te vuelvo a repetir, tenía que venir ese 2015, en donde nos dieron la sorpresa de decir teníamos denominación de origen y ahora algo, no sé, yo tengo esa percepción, de el que vino a darse cuenta que el mezcal era una super bebida, eran los extranjeros. Muy desafortunado decir esa parte, pero de verdad que cuando los extranjeros voltearon a ver que teníamos una bebida como el mezcal, fue cuando todo el mundo también se empezó a interesar en el mezcal, porque a mí me tocaba de repente ofrecer y decían, no, es que esta bebida es súper mala y esto y lo otro, y o sea, demeritaban mucho el trabajo de los maestros mezcaleros y demeritaban mucho a la bebida. Entonces,
cuando de repente viene el 2015 y vienen los extranjeros y ponen de moda más el mezcal, es cuando ya todo el mundo nos va a súper bien. Sí, pues al final es triste que el mexicano sigue sin valorar productos como el mezcal, el maíz, el frijol, ¿no? Sí. Muy, muy representativos de México y que muchos el consumo se está perdiendo. Digo, el mezcal no, porque está de moda, hay una tendencia, pero sí es verdad que desconocen mucho. La misma gente de Puebla, aquí lo hemos dicho, ¿no? Sí. Bueno, San Diego la Mesa creo que es de los municipios más famosos de Puebla. O sea, la gente dice que hay por Atlisco, ¿no? Sí, por Atlisco hacen mucho mezcal. Sí, San Diego la Mesa. Como que la gente sí tiene ese referente de Puebla. Sí. Pero de otros lugares no tanto. Sí, y por ejemplo, no sé si te ha tocado, pero yo me atrevo, por ejemplo, cuando voy a ferias o así, en donde hay por ejemplo, la feria cuando hay en la feria del mezcal de aquí de Puebla, oye, hay buenísimos mezcales en Puebla. Sí, es una joya. De verdad que tenemos muy buenos mezcales aquí en Puebla. Y de repente uno cree que nada más, por ejemplo, en otros estados, pero no, o sea, Puebla tiene mezcales muy buenos. Por ejemplo, prueba de ello es que en los pasados concursos de la Academia del Mezcal, en Gran Oro fueron 20 y Puebla se llevó, ¿qué? ¿15? Sí. 20, o sea, 20 premiaciones en Gran Oro y Puebla se lleva 15. Este año ganó 66 medallas, por cierto, que Agave Rosa, ahorita nos va a platicar rápido de sus agaves, porque ya tiene una fábrica bastante grande, ya se puede, vi que ya también haces como tours, ¿es real? Sí. ¿No? Promueves tours, porque la ruta del mezcal le falta y hemos dicho que tenemos que promocionarla más para que la gente vaya. Ahorita nos platicas ya de tu fábrica, de tus, pues, qué agaves produces. También has hecho unas botellas muy lindas pintadas a mano en algún momento. La chica trae innovación, mucha innovación. Sí, pues la verdad es que yo siempre le he dicho, estoy enamorada de todo el tema cultural del mezcal. O sea, yo hablo del mezcal y a mí me transporta. Lo destilas. Sí, me transporta. Sí, la parte, por ejemplo, de nosotros con el mezcal o el amor con el mezcal que nosotros le tenemos, no nada más es como de mezcal, sino toda la cultura que representa. Claro. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos cuando decidimos incursionar en esto del mezcal, yo siempre dije que el consumidor tenía que conocer qué hay detrás de una botella para que pudiera valorarlo. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, ahorita, por ejemplo, ofrecemos tours. Les enseñamos los diferentes tipos de agave que tenemos, cómo crece, cuáles son las condiciones de clima, o sea, explicamos como de la A a la Z, lo referente a todas las especies de agaves y a lo que es el proceso de producción. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para nosotros les decimos a los jóvenes, el mezcal se tiene que valorar muchísimo y no se tiene que tomar como cualquier bebida. Claro. ¿Por qué? Porque dentro de esa bebida, atrás de esa bebida, hay muchas generaciones, hay mucha historia y hay mucha, pues, el amor que nosotros le tenemos a hacer esto. Entonces, para nosotros, siempre lo vendemos como el mezcal como una bebida muy importante, la cual se le tiene que tener cierto respeto. Y para tenerle cierto respeto, pues tienen que conocer qué hay detrás de un buen mezcal. Entonces es lo que hacemos nosotros, hacer recorridos, explicar lo que es todos los agaves, de ahí todo el proceso de producción, hasta al final lo que es el envasado. Y se les da una degustación, me imagino. Y se les da una degustación, así es. ¿Y qué es? ¿Agaves destilan así directo? ¿Es arroqueño? Ajá, al arroqueño, por ejemplo, bueno, de los más comunes que nosotros destilamos es el espadín, que es el sacametle o mexicano. Ajá. El espadín angustifolia, el papalomet, el gris, que nosotros le conocemos como así papalomet, y hay otro que es verde, ese también. Y, por ejemplo, hace como 2 años nosotros destilamos por primera vez un arroqueño. Es la primera vez que nosotros, inclusive cuando yo llevé a mi maestra a ver en dónde lo íbamos a cortar, porque primero lo fuimos a ver, yo dije, es que yo nunca había visto un agave tan grande. Y me dice él, yo pensando, él tiene 25 años de experiencia,
Y me dice, yo tampoco, en mis 25 años jamás había visto un agave de ese tamaño. Okay. Y yo dije, pues hay que destilarlo. Y él con el de repente, con el miedo que tenía, dice, no, pues es que, ¿qué tal no da nada? Y yo dije, no, ¿cómo no? Pues tiene que dar, si tiene grados Brix, tiene que dar mezcal. ¿Y me diste los grados Brix? No. Nada, nosotros nos guiamos muchísimo por la parte del quiote. Ajá. O sea, por la parte del quiote, esos ya tenían quiote y unos ya hasta se los habían cortado, ya eran magueyes como japoneses. Sí. Entonces, por ejemplo, yo dije, tiene que dar algo. Bueno, pues vamos a hacerlo, me dice, vamos a destilar unas toneladas, ya vemos. Me dice, si no sale, no le digas a nadie. Con su miedo. Si no, tú no te preocupes, le dije, tú no te preocupes. Va a salir. Vamos a hacerlo. Va a salir porque va a salir. Va a salir, tú no te preocupes, le dije. Y pues ya lo resulta que lo echamos a cocinar. Nunca se me olvida, ese año que nosotros cocimos ese maguey, que fue hace 2 años, resulta, yo ya había cargado piñas, o sea, porque yo me meto como en toda esta parte del proceso. Uh-huh. Yo ya había cargado piñas y las de espadina angustifolia, hay un líquido que es muy corrosivo para la piel. Wichas, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que pues a mí me picaban los brazos, pero nada, o sea, nada fuera de lo común, solamente ahí como que pues me aguantaba, ¿no? Y yo le decía, porque allá en San Diego te dicen, si no te has enguishado, no eres maestro mezcalero. Sí, o sea, tenían esa frase de que si no te has enguishado en tu vida, no te consideran maestro mezcalero, porque ni siquiera te ha picado como la piel. Y yo le decía, no, pues yo ya conozco de eso. Y resulta que en esa ocasión no encontrábamos quien tapara. Uh-huh. Entonces nada más estaba mi maestro, estaba mi esposo, estaba un chico que nos ayudaba y yo les decía, vamos a tapar porque se había caído una fuerte aguacero y estaba apagando el horno. Yeah. Y yo le dije, vamos a tapar porque si no va a valer, dije, se va a empezar a enfriar el horno con el agua y se aprieta, o sea, y me dice pues hay que empezarle, pues. Entonces ya me meto con ellos a tapar, pero estaba cayendo tanta agua que a mí se me resbalaban las piñas. Entonces tenía un suéter, me arremango el suéter y en eso hasta me estaba escurriendo el jugo de ese agave, porque esos agaves son muy, tienen mucha agua, muchos azúcares. Y cuando, pues ya yo de repente veo que me empieza a picar, pero pues ni hice caso. No, el otro día yo estaba todo esto, así todo, pero todo. Y ya saliste a San Diego de la mesa. Sí, ya yo soy maestra mezcalera. Publico mi foto y dije, pues yo ya pasé la prueba. Así que ve. Por si tenían dudas, ¿no? Pues yo ya pasé la prueba de fuego, así que ve. Y les enseño las fotos de mis brazos. Y me dice, maestro, ¿qué pasó? Pues no, que ya habíamos dominado el arte de... Y yo le dije, pues lo de los otros magueyes, porque de ni siquiera lo conocía. Claro. Bueno, pasa ese proceso, destilamos ese agave y resulta que era un mezcal delicioso que en nuestra vida habíamos probado. Pues es el que ganó, ¿no? Este año ganó gran oro en el concurso nacional de marcas. Guardamos ese mezcal por 2 años y fue que ganó este. O sea, este es el de 2 años. No, el arroqueño. El arroqueño. El arroqueño es el de 2 años. Hay que probarlo después. Sí, tienes que probarlo. Interesante mezcla. Sí, y pues ese prácticamente fue el que nunca nos habíamos metido a un concurso. Tú sabes, los concursos no son nada baratos. No, yo creo que ahora con la colaboración me da mucho gusto que hayan aperturado a muchos maestros, muchas maestras que puedan tener la oportunidad de concursar. Sí. Me parece una idea fabulosa. Sí, y aparte el impulso que le dio el gobierno a toda esta parte del programa de agave mezcalero. Del programa de agave mezcalero, en donde, por ejemplo, nos dan como la oportunidad, por ejemplo, desde sembrar agave y toda la parte de lo que nos hacía falta para, por ejemplo, la parte de exportar en un futuro. De reacondicionamiento de pequeños palenques familiares, no, para nosotros fue maravilloso, porque pues llevábamos que 5 años invirtiéndole cada año. Sí, cada uno le invertía lo que podía a su manera, ¿no? Con sus propios recursos. Así es. Entonces, por ejemplo,
esta parte de ayudarnos a completar lo que nos hacía falta para podernos certificar, pues también fue fabuloso. Y ya de repente la parte de la comercialización, que también han hecho un excelente trabajo con la parte de ayudarnos a comercializar, de visibilizar las marcas. Claro. De poblanas, pues también ha sido súper bueno. Pues ya escucharon, amigos, vayan a San Diego La Mesa, busquen Agave Rosa. ¿Sí estás en tus redes, Agave Rosa? Sí, estoy, por ejemplo, en Facebook estamos como Mezcal Agave Rosa y en Instagram estamos como Agave Rosa Mezcal. Y ahorita el próximo fin, ¿cierto? Van a estar en la Feria de Atlisco. Sí, el 14, 15 y 16 de junio. Que es justo el fin del Día del Padre. Va a haber toda la zona de mezcales, va a estar presente. Vayan si van a estar en Puebla. Atlisco ha tenido un boom impresionante, me da mucho gusto. Vale mucho la pena ir a Atlisco. Vayan a la feria, ¿dónde va a ser? Va a ser en el centro de convenciones. En el centro de convenciones. Busquen ahí Agave Rosa, va a tener mezcal derecho y coctelería también, me imagino. Sí. Mezcales de sabores. De sabores, así es. Mezcales de sabores, que, bueno, ahorita para el calor, de repente mucha gente no se anima a probar el mezcal blanco calor. Porque, híjole, estamos en horno, ¿no? Sí, en cualquier parte yo creo que ya de la República la verdad es que hace muchísimo calor. Pero la coctelería pues es muy buena para animarse, por ejemplo, a probar las que no saben todavía de la parte de lo que es el mezcal, pues es una muy buena opción. Pues vayan, amigos, y yo quisiera hacerle una última pregunta a Anaí antes de que se vayan y agradecerle que haya venido. ¿Tú qué le dirías a todas aquellas mujeres así que quieren hacer cosas que a lo mejor no se atreven, ¿no? ¿Qué mensaje les dirías? Pues principalmente, que no importa lo que digan cuando te dicen no puedes, por ahí es. Ahí, ensáñate, porque ahí sí es. Cuando te dicen, tú no puedes hacer esto, porque por ejemplo era lo que a mí me decían muchísimo. Tú no puedes hacer esto porque eres mujer, porque no tienes una familia directa de mezcaleros. Yo les demostré que sí se podía. Decían, muchas veces me decía mi esposo, con los tabiques que te aventaron hiciste tu fábrica, ¿verdad? Y yo le dije, por supuesto que sí. O sea, teníamos que, y al final de cuentas es seguir con lo que te apasiona. O sea, que lo que te importa, van a hablar porque si haces bien las cosas o malas cosas, siempre la gente va a hablar. Pero si hablan es porque vas por buen camino. Muy bien, ahí, oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que es un esfuerzo muy grande que vengas desde allá y bueno, nosotros lo valoramos muchísimo. La verdad es que gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan, nos ven desde el YouTube. Suscríbanse. Si les gustó el episodio también pueden hacer preguntas, nos pueden escribir y pues ayúdenos a llegar a más personas porque recuerden que nuestra misión es pues difundir el tema de la cultura y la identidad del mezcal poblano. Vayan a San Diego La Mesa, vale la pena conocerlo. Es un lugar muy interesante en temas de mezcal. Y vayan a la Feria de Atlisco el próximo fin de semana y busquen a Anaí. También aquí le vamos a dejar teléfono, todo, por si les interesa contactarla, pues adelante. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Betty. Y nos vemos el próximo episodio con más invitados, invitadas en su podcast de Mezcaleras de Corazón. Hasta luego, de corazón. Gracias a todos y que les vaya muy bien, bonito fin de semana. Gracias.